No todas las cosas deben ser adjudicadas a la pandemia. Lo que sucede es que cuando hemos pasado tanto tiempo machacando sobre el mismo tema, al final tendemos a asociarlo todo a una sola cosa. ¿Es tan así? Lo vamos a ver hoy mismo. Lo que vamos a ver es que la movilidad, por ejemplo, tiene restricciones, sí, es verdad, pero esas restricciones a veces, muchas veces, vienen por parte de los gobiernos, lógicamente, y a veces son adjudicadas a la pandemia, aunque no necesariamente tiene que ser así. La solución es lo mismo, las soluciones no tienen por qué venir del mismo lado siempre, pueden venir de otros lugares. Ahora, para dar un poco de contexto a este enfoque, debemos ver de que los gobiernos, y más que nada la Unión Europea, ya desde sus comienzos tenía falencias que hacían que, por ejemplo, Barbara Kohl del Instituto Austríaco de Economía pronosticaba ya en el 2013 que la Unión Europea no pasaría de los 10 años. Bueno, estamos ya cerca del 23, que se cumplirían los 10 años, y por supuesto que muchos de los síntomas que ella advertía de los problemas se han hecho más graves realmente. Aunque las tensiones se alivian porque al ser un gobierno pero que no lo es tal porque tiene tantas cosas que se resuelven a nivel nacional y no a nivel de la Unión Europea, entonces conforma una estructura pesada y muy burocrática, pero que da cierto oxígeno cuando los gobiernos, que es donde toman decisiones o en última instancia, corrigen eso y hacen al final lo que se les ocurre, en muchos casos, o que se diferencia mucho de lo que era el impulso inicial desde organismos de la Unión Europea. Muy bien, una vez dicho esto de lo que significa esta enorme burocracia, vamos a ver entonces que en estos años los gobiernos han ido teniendo aún más diferencias en cuanto a temas centrales. La diferencia, por ejemplo, en el grado de endeudamiento que tienen es muy grande y prácticamente conforman dos bloques, los endeudados totalmente y los que más o menos tienen una economía balanceada. Lo mismo se da en las actitudes que tienen con respecto a la energía, que es uno de los temas claves. Y, por supuesto, también en cuestiones muy simples y muy concretas que ya mismo las vamos a ver, estas decisiones burocráticas más bien tienen efecto negativo. ¿Por qué están así? Bueno, una de las cosas que influye negativamente en toda la gestión de los viajes, de los aeropuertos, tiene que ver con el tiempo que demora esa burocracia tan grande en reaccionar. Y a veces, para que reaccione, tiene que ser formulado el problema dentro de lo que es los parámetros de su agenda para que abran sus ojos y en sus oídos puedan entrar ese mensaje de que aquí hay un problema. Clarísimo está con el problema de las pistas, de los slots, es decir, el derecho que tienen las aerolíneas a usar las pistas de los aeropuertos. Esas pistas que son al menos las más interesantes, las que tienen más demanda, se ponen exigencias que son determinada cantidad de vuelos para la compañía que compre esos derechos. Entonces, esas reglas han venido siendo desde a tiempo atrás muy exigentes para que cumplan con determinada cantidad de vuelos. Luego vino el periodo de la pandemia y entonces, atendiendo al costo que significa el mantener vuelos, porque sí nomás, porque en realidad no se podía viajar, se les permitió un descenso. Pero de todas maneras el descenso fue más o menos de un 30%. Situación concreta de hoy, Lufthansa, por ejemplo, 18.000 vuelos vacíos, sin gente, solamente para cumplir con esos requisitos.
lo que hizo que un ministro ecologista dijera que esto debería ser corregido porque económicamente era no sustentable y aparte porque para el medio ambiente. Y ahí le dio el toque que hacía falta para que veamos si lo escuchan. Pero lo que está exigiendo es de que se les quite eso. Ahora, muy bien, yo he visto comentarios a veces que la gente dice, sí, pero ellos ganan tanto dinero igual que, ¿por qué no bajan los precios, verdad? Asuntos así, de que todo lo que sea un costo en una empresa, debemos saber que en definitiva, de una manera o de otra, se termina transfiriendo al consumidor, que es quien paga el servicio, ¿verdad? Y si no lo logra hacer la compañía, bueno, pues entonces se verá en quiebra, pero las compañías en quiebra, y más que nada las grandes, las que son claves, al final los gobiernos van al rescate, porque cumplen una función clave en un país. Y si van al rescate y la salvan, entonces volvemos a lo mismo. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, salió de todos nosotros que somos los contribuyentes. Es decir, no se puede pensar de una manera que si esa compañía tiene gastos extras innecesarios, ese costo lo van a cubrir los accionistas o los dueños de su propio dinero, porque nunca va a ser así, sino que eso siempre va al consumidor. Por lo tanto, no nos interesa entonces que por simplemente una actitud de desconformidad con las empresas o simplemente de desdeño, digamos que se embromen y que tengan ese costo, que lo asuman, porque nosotros también lo estamos pasando mal y al final todos tenemos que pasarlo mal, algo así. No, no es así. Lo que sucede es que estamos haciendo un gran daño a la economía y por lo tanto se redundará en aún más altos los precios, ¿verdad? Lo mismo que, digamos así, sí, podrían bajar y llenarlo con algunas personas a unos precios casi regalados. ¿Es esto efectivo? Bueno, no, sigue siendo un costo, ¿verdad? Sigue siendo un costo que da un mal antecedente y que en realidad el problema no está en el servicio que dan las aerolíneas. El servicio podría ajustarse exactamente a la demanda y como hay competencia tendrían un precio razonable para el consumidor. Pero si hay una regla impuesta de afuera que no permite la adecuación de ese servicio, de esa oferta de servicio a la demanda que en este momento hay, entonces sucede que estamos ante justamente una intervención de parte del gobierno de los estados que es totalmente negativa. Y como hemos visto en este y en muchos otros casos, las intervenciones a veces son más infelices y desgraciadas que lo único que ocasionan es problema, porque cuando la oferta y la demanda libremente se ajustan, entonces todo funciona mucho mejor. Y a propósito de intervenciones muy desacertadas, podemos citar también en estos días el revuelo que ha causado la declaración del presidente francés al considerar que no son ciudadanos la gente que un pleno derecho, porque hasta el momento lo que valía según la Constitución era que las personas tienen derecho a vacunarse o no según su voluntad propia, y de pronto entonces un presidente sale diciendo de que no considera ciudadanos a quienes están haciendo el libre derecho de la Constitución, de sus reglas nacionales. Entonces, cuando un presidente, en vez de ser presidente de todos los ciudadanos, aunque aún aquellos que discrepan con él, para ponerse una camiseta como si fuera esto un partido de fútbol y decir yo soy el presidente, pero de los de estos que coinciden conmigo, pasando por alto que no es una desobediencia para nada a las leyes, sino al contrario, quienes hasta el momento no habían hecho uso de esa opción es porque estaban en pleno derecho de hacerlo así si lo consideraban. Pues bien, esto ha causado un revuelo tan grande y por eso decimos a veces que la intervención de los gobiernos o de los políticos puede llegar a ser más negativa y empeorar la situación que si se hubiera ido dando de la forma que se tiene que dar, de la forma que incluso en común acuerdo los ciudadanos pueden hacer, o en el mercado. Y a propósito del mercado, entonces vamos a otro
tema también que refleja justamente que la pandemia no es justamente la causa de todos los problemas que tenemos en la movilidad. La energía es clave para tener movilidad. Si suben los combustibles, si suben el precio de la energía en general, no solamente afecta a nuestra economía privada y por lo tanto nos reduce la capacidad de viajar, nuestros ahorros se ven afectados, sino que aparte el viaje en sí va a salir siempre más caro. Bueno, Europa tiene actualmente una situación energética calamitosa, es un desastre, los precios están en récord de altos y en muchos países como justamente España la situación es dramática. Pues bien, esa situación no se puede decir que sea producto de la pandemia ni es realmente factores temporales ocasionales. Se ha dicho de que hay cuellos de botella, de que hay problemas ocasionales, como por ejemplo los problemas naturales de la falta de, en algunos casos, de aire, por si es la energía eólica la que domina. Pero en general, el problema de la energía en Europa venía siendo un problema que se agravó por la acción de los gobiernos. Cuando la Unión Europea decidió una política, una agenda para solamente mantener y transformarse en energía verde, energías renovables, no fósiles, y no atendió a la situación real de cada país, sino que fue justamente ese tipo de decisiones de burócratas que están a un nivel y tan general, pero también tan susceptible de agendas que no ven los casos concretos de los países. Algunos países que tienen energía atómica pueden sobrellevar este periodo de transformación bastante bien. Y hay otros que no, que definitivamente, como Alemania, más allá de que todos sus sueños de ser líder en Europa del ecologismo, las cuentas no le dan. Y termina consumiendo o solucionando su situación gracias al gas ruso, justamente del país con el cual actualmente tiene tantos recelos y termina entonces siendo dependiente. Y el caso no será solamente de Alemania, puede llegar a ser de varios países que, pese a que en el show de la televisión tienen recelos con Rusia, terminan dependiendo totalmente del gas de Rusia y, digamos así, deben agradecer que Rusia y Putin ha sido consecuente en sus convenios y ha mantenido el grifo abierto para el gas que le vende a Europa. No falta quien también dice, no, el problema energético y la subida de los precios es culpa de que los rusos están subiendo el precio del gas, por ejemplo. Lógicamente, en toda oferta y demanda libre, y ya deberían saberlo los políticos de la Unión Europea, cuando la oferta es más o menos constante y la demanda se dispara, como lo está haciendo la demanda de gas en toda Europa, lógicamente el precio sube. Eso es totalmente normal. Bueno, esto entonces es un gran problema que dificulta la movilidad, que impacta a la economía de nosotros, los ciudadanos, y sin embargo, no podemos para nada relatarlo a la pandemia, sino a una situación que se venía dando y que se agravó justamente por la agenda definida por la Unión Europea. Ahora bien, damos un poco más de contexto a esta situación y veamos entonces qué pasa con las empresas, cómo reaccionan. A diferencia de los estados, justamente las empresas, después de esta pandemia, como
vemos ahora aquí en pantalla lo que contaba un director de una empresa constructora de las más grandes de Estados Unidos, que decía que habían cambiado sus gestiones, se habían hecho las decisiones mucho más rápidas y iban a las reuniones de directorio ya no para contestar preguntas, sino para dar soluciones, porque las preguntas ya habían sido trasladadas de antemano, obligados sí por la situación de tener que hacer reuniones remotas a distancia, y entonces se había dado obligatoriamente una eficiencia que antes no la había. Y esa eficiencia queda porque cuando las empresas han visto que algo es eficiente, inmediatamente con pandemia o sin pandemia se adopta eso porque es eficiente. Entonces, estamos viviendo justamente en muchas empresas unas transformaciones que se aceleraron con la pandemia. Y ustedes dirán también, pero a nivel de países, ¿ha pasado eso? Sí, ha pasado. Hemos visto, por ejemplo, y aquí tenemos el ejemplo de Suecia, en el 2021, el aumento de un 7% en la cantidad de emprendimientos que hubieron. 78.000 nuevas empresas en Suecia se han abierto en este año, lo cual es mucho más que el año anterior, y esto se realizó en plena pandemia. ¿Y por qué en Suecia se da eso y no en otros países? Bueno, hay una muy mala noción de Suecia como que es un país totalmente estatizado, con economía planificada y donde el sector privado prácticamente está limitadísimo y que todo el bienestar se debe justamente al Estado. No es así, de ninguna manera. Si Suecia ha tenido un equilibrio en los últimos años, es justamente porque logró un cambio sustancial al reducir el tamaño del Estado en un 25%, a tal punto que sectores como la educación, hasta incluso la salud pública, pasó a competir. Hay un sistema en el cual los médicos, uno puede elegir como ciudadano un médico de un hospital o un médico privado, y el privado va a ser subvencionado exactamente con el mismo dinero estatal que subvencionan a la medicina estatal. De tal manera, entonces, se da una competencia entre el sector privado y el sector público que ha sido muy beneficiosa, y se ha logrado justamente al permitir, mediante mecanismos muy interesantes y creativos, que se pueda abrir privatización, pero lógicamente una privatización con reglas, sí, pero privatización al fin, en sectores que antes eran intocables, como por ejemplo la salud y la educación. Las escuelas privadas son numerosísimas y todas tienen el mismo subsidio que la escuela pública. Esta competencia ha servido muchísimo, ha renovado, y entonces Suecia tuvo que también cambiar, porque los nuevos empleos provienen de las pequeñas empresas, de las pymes, y entonces hay una facilidad muy grande para establecerse, para abrir empresas, y se estimula tanto que justamente este año, en plena pandemia, se dan estas cifras tan alentadoras como récord de emprendimientos en el 2021. Esto es simplemente un ejemplo de que dentro de Europa tenemos justamente diferencias muy, muy grandes, y entonces este ejemplo también nos muestra de que no podemos adjudicar malos resultados también en los emprendimientos a la pandemia. Es decir, hay países que le ha ido muy bien, que han tenido desarrollos muy buenos en plena pandemia. Hay empresas que han efectivizado sus decisiones, su gestión, y sin embargo, a nivel de la burocracia europea, sus gestiones duran más y más tiempo, se hace cada vez más pesada, sujetas a discusiones interminables, y mientras tanto los hechos van
sucediendo y no se toman medidas. Y al final, entonces esas medidas se toman donde realmente pasan las cosas y son donde realmente se efectivizan a nivel de Estado o simplemente a nivel de las empresas. Veamos entonces qué pasa con las empresas en estos problemas, por ejemplo, de energía. Bueno, a nivel de investigación tecnológica, ya los reactores de torio, un nuevo combustible, un nuevo mineral, mucho más habitual y esparcido en el mundo que el uranio, que incluso los residuos no generan plutonio, que es posible, que es necesario para las bombas atómicas y las armas, sino que este combustible no lo produce, no queda como residuo el plutonio, no se enriquece el plutonio. Y entonces tenemos que, esto va muy avanzado a tal punto que en China ya habrá reactores de torio. En Noruega, que es uno de los grandes productores y pioneros en la investigación de reactores atómicos con este nuevo elemento, ya tienen a nivel de experimentación y seguramente más avanzado también que el resto de Europa. Finlandia ya ha definido, esto a nivel de país, ha definido que su solución para la transición hacia una energía no fósil es los reactores atómicos. Ha construido un túnel enorme para guardar con seguridad el residuo radioactivo y entonces se pone a favor de Francia, más que nada, que es el líder de esta tesitura, y por supuesto en contra de Finlandia. ¿Qué pasa con Suecia? Bueno, Suecia está muy cerca de Noruega y Finlandia, pero también ha sido muy influida por Alemania, y dado que por el momento, muy temporariamente, porque pronto serán elecciones, hay un gobierno de la socialdemocracia que tiene sus simpatías con Alemania y con la socialdemocracia alemana, pero muy sui generis también, muy a su manera, porque nunca ha dejado de tener la puerta semiabierta para soluciones un poco más pragmáticas y más efectivas, y creo que la solución viene por ahí. Si bien hay un plazo para que Suecia cierre todas las reactores atómicos, es un plazo bastante más adelante en el tiempo, y mientras tanto muchas cosas pueden pasar. Si se da esta nueva tecnología, se abre la puerta, y de hecho, va a pasar así, porque hay países que ya están experimentando, van a sacar enorme ventaja en la producción de energía, y como siempre decimos, los hechos son más testarudos que los políticos y su burocracia. Así que de hecho esas soluciones vendrán, y esperemos que el próximo año no haya este agobio, al menos en invierno, del problema energético, que en este momento es quizás el más grande que tiene Europa, y como lo decimos, no tiene nada que ver con la pandemia. Y ahora sí, finalmente, que les deseo un feliz domingo. Espero que todos estén bien, cuídense mucho. Si les gustó este video, por favor pongan un me gusta. Si eres la primera vez que visitas mi canal, suscríbete para tener las anotaciones de cuando vienen nuevos videos. Y entonces sí, nos vemos en el próximo capítulo.